Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En esta reseña tan esperada, saludos a toda la gente productora, señora Sánchez, a todo el mundo que anda por acá. Y tenemos la presencia para poder hacer esta reseña de... No es la licenciada Maggie hoy, porque hoy es Chismagui, la fan de Luis Miguel. ¿Cómo estás? Vamos hasta cambiar nuestro nickname porque sí, hoy voy, ya no sé ni qué decir, pero voy a escuchar. Besos a todos, gracias por estar aquí. Sí, y aquí está nuestro querido también Rojo que está viendo. No vamos a estar comentando mucho ni saludando mucho para que quede la reseña completita. Ya después terminando, puede haber una sorpresita de preguntas y respuestas. Vamos a estar viendo. Pero bueno, ahí les va la información. Este es el libro que acaba de salir hace un momento de Alberto de Tavira, que Alberto de Tavira es un gran periodista que estuvo trabajando muchísimos años en la revista Quién. Nadie se sabe más de farándula, de espectáculos, de socialité, y ya sabes que socialité siempre tiene que ver con política, porque resulta que acá en México los políticos son nuestra realeza, son nuestros Kardashian. Sí. Pues ni modo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá son los políticos nuestros Kardashian y Alberto Tavira lo hace muy bien. Tiene un sentido del humor bastante bueno y muchas de las cosas que consiguió aquí fue con entrevistas exclusivas que él sacó. Y hay dos personas, dos periodistas que forman mucho parte con sus comentarios y dicen mucho. Yo podría decir casi que son copartícipes, que son Marta Figueroa y Claudia de Icaza. Que Bueno, sabemos sí. que ambas han hecho, Marta Figueroa siempre ha dicho que es pues, íntima amiga de Luis Miguel, la fan número uno, y Claudia de Icaza hizo este libro tan polémico que le generó Sí. una demanda en la cual finalmente ganó. Además, de vuelvo a repetir, pues bueno, muchísimas entrevistas a personas importantes. Ya parecía que quién más nos van a decir de Luis Miguel. O sea, ya no manches, ¿por qué se llama Por Debajo de la Mesa por su canción? Pues no, porque todo lo que tiene que ver con la política, ¿cómo se maneja? Pues por Por debajito de... de la mesa. Que, yo voy a hacer una campaña porque quiero mucho. No, pues ahí te van unos milloncitos. Y que Ay, yo quiero a mi país, pues ahí te va más dinerito por debajo de la mesa. Y cómo fue que se fue gestando. Y nos lleva de nueva cuenta a esta relación que siempre hubo entre los artistas o la televisora en este caso con la política también. Los favores, el lavado de cerebro que nos hacían a todo el público a través de las televisoras y de las campañas por debajo del agua. O sea, vamos a estar viendo todo esto. Sí quiero decir que el libro es como 4 libros en uno, porque te maneja muchísimos datos, inclusive de moda, de ropa, fashion, te marca mucho un contexto histórico de todo lo que pasaba en la vida en aquel momento, muchos chismes de farándula, de cuenta que es como leer una enorme revista ¿Quién? Pero yo en esta reseña me voy a centrar únicamente en una parte que es lo que tiene que ver con Luis Miguel. Vuelvo a repetir, en verdad vale mucho la pena el libro. Me la pasé muy bien. Tenía mucho tiempo que no veía un libro y que me relajaba y que me divertía y que me reía cosas diferentes. a Pero ver, bueno, ¿sí? pero aquí nada más quiero decir, se empieza estableciendo una relación, por ejemplo, de Luismi con la política y dice, por debajo de la mesa acarició tu rodilla. Mi pregunta es, ¿a qué político le estaba acariciando la rodilla a Luismi? ¿Vamos a saberlo en este libro? A todos. No. No, fíjate que me gusta mucho, bueno, se llama Por Debajo de la Mesa, el sol y su relación con el poder político. Y la introducción, algo que dice es, fíjate, tú sabes como licenciada también, bueno, como tu amiga la licenciada Maggie, dice, en este libro no hay ficción. Desde ahí ya es una declaración fuerte, ¿eh? ¿A poco no? Sí, sí, porque en Dice, una demanda dices, ay, sí, es ficción, yo ahí lo aclaré, pero si está diciendo que no es ficción, porque está diciendo que son hechos reales. sí, 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 y dice que obviamente que realizó entrevistas, que son cosas que sabe y que le constan, como por ejemplo, ¿sabías que cantó en los 15 años de Cecilia Ocelli de Salinas, la hija de Carlos Salinas de Gortari? Sí, Y que hay mucha gente que lo ayudó, que iba a sus conciertos. Y hay una parte, porque habla de todos los políticos desde López Portillo, pero con Cedillo no habla absolutamente nada porque no encontró nada de qué hablar. Con él, que era como transición, no veía mucho. Y vamos viendo su vida a lo largo de la política. El capítulo 1 es los López Portillo, que ya sabemos que de ahí empezó gestándose todo, dice el debut por la puerta más grande. Ya sabemos que cantó él en la boda de su hija,
que ahora ya trae un turbante y la entrevista y es como mística, se divorció y todo, pero bueno. Cantó en los 15 años, perdón, no en la boda, perdón, de No en la Paulina boda, López ajá. Portillo, y dice ella que de repente hay dos versiones, vamos a ver una, que fue a conocerlo Luisito Rey con el niño. Una versión te dice que fue el Negro Durazo quien dijo, quiero que apoyen a este muchachito, y así fue como lo conoció. Pero según la versión, yo no sabía que Paulina López Portillo era cantante, que había sacado un disco, de hecho sacó 2 discos, que había sacado un disco en ese momento porque ella quería ser artista, quería, hola Lucila, quería ser famosa, y que llega Luisito Rey a través de un compositor que se llama Bebu Silvetti, con quien estaba grabando el disco, Ujú. y que le dijo, oye, pues hay un tal Luisito Rey, sí lo escuché una canción, no, pero él no me importa. Quiero que conozcas a su hijo Luis Miguel para que lo apoyes. Obviamente la versión que da ella, porque no va a decir, pues nos lo mandó el Negro Durazo, que es otra versión que hay, que a través de Andrés García, que era amiguísimo del Negro Durazo, fue que se lo presenta, que primero lo lleva a Luis Miguel a programas allá en el norte, en la frontera, y se lo lleva a cantar a lugares donde había chicas buena onda. Y era un niño, pero que también sabemos que el Negro Durazo era íntimo de López Portillo y protegido de él. Sí, Luis Miguel obviamente era un niño. Dice ella que le llamó mucho la atención que Luis Miguel siendo un niño, estaba mucho más plantado que su papá. Que el papá como de, pero que Luis Miguel desde muy chiquito le llamaba mucho la atención que estaba mucho, muy fuerte. Y que puso el papá al niño a aprenderse 2 canciones del disco de ella. Una que se llama Just y otra que se llama Papachi. Papachi porque así le decía ella a su papá. Entonces, no sé cómo sería la canción, porque la verdad que no me puse a ver, pero sí imagino a Luis Miguel con esa voz cantando impresionante. Papachi, 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 papachi. No sé Que, cómo era la canción. que en aquel tiempo, si recuerdan, hay un video muy, muy, muy viejito que incluso lo retoman en la bioserie de cuando él canta, si no me equivoco, en Chihuahua, La Malagueña. Entonces, Sí, imagínatelo cantando con esa voz el Ave María en la boda, debió ser espectacular, pero no sé cómo iba esta canción de Papá no, Chino. No. no fue en la boda, o sea, no fue en, ¿En la no fue en la iglesia? misa, fue dentro Ajá. de la fiesta, precisamente. Dice ella que cuando lo escuchó dijo, este niño es un ángel, o sea, este niño es un ángel, quiero que cante en mi boda. Cuando no estaba planeado. Originalmente, según ella lo escuchó, porque hacía eventos cada año como para poder ayudar a los niños pobres y esto, y que invitaba eso se me hizo muy cruel, que invitaba como a una persona pobre de la calle con sus niños a que entraran al palacio, a que comieran y luego ya, por ser buena onda, y luego los volvió a mandar a la calle. Pero bueno, eso no se me hacía como tan chido. Así como, ay, soy bien linda, te voy a invitar a comer un día. Bueno, ya síguele afuera. Ya viste lo que es bonito, ahora sigue sufriendo afuera. Ni siquiera sabías que esto existía, pero bueno, que lo había contactado para que fuera a cantar este tipo de eventos, pues el niño cantante y todo eso estaba bonito, pero que dijo ella, quiero en mi boda y quiero en mi boda y quiero en mi boda. Platica también, no sé si conozcas una fotógrafa muy conocida que se llama Blanca Charolet. Él le habló a Alberto Tavira y le dijo, a ver, platícame todo lo que pasó en esa boda, quiero saber con lujo de detalles. Y dice ella, no, pues yo fui, no me acuerdo ni siquiera haberlo oído cantar. Pero sí me acuerdo que lo escuché cantar en los 15 años de Cecilia Ochel y la hija de Salinas. Bueno, estaba buscando ese chisme y se encontró con otro chisme que ahorita más adelante vamos a estar viendo. Pues Luis Miguel, ¿cuánto le pagaron por cantar en la boda? ¿Qué crees que dijo ella? No, pues supongo que sí, porque se lo merecía, pero pues yo no pagaba nada. O sea, ella dice que ni un café pagaba porque el Estado Mayor Presidencial quiere un café, agarraba el café y ahí tenía a los otros pagando todo lo que hacía. Ella nunca vio un peso porque no necesitaba un peso. El dinero es cosa de nosotros los pobres que tenemos que andar pagando todo por todos Y lados. trabajando. Y ella no. Ella gastaba en lo que quería, cuando quería y cuando le daba la gana, pagaba el Estado Mayor Presidencial, pero no hay nota de que le hubieran pagado. Bueno, Es que dice no ella que quiero compró. sacar a la abogada, pero desvío de recursos, ¿me estás hablando de desvío de recursos? Pues podría ser, ahí no dice todo eso, pero bueno. No, bueno, sí, más adelante te voy a hablar mucho de eso. Ok. Más adelante te voy a hablar muchísimo de eso, vas a estar viendo. Bueno, Luis Miguel cantó 2 canciones, cantó La Malagueña precisamente y cantó Papachi. Papachi. Y su boda, porque decía López Portillo, bueno, ¿para qué agarro salones si tengo acá Los Pinos? Entonces él agarró Los Pinos y los hizo salones de fiesta y allá todos los eventos de su familia, de sus hijos, ahí los estaba haciendo. Entonces ahí fue la boda ahí fue la boda de ella. Y resulta que en esa boda estaba David Stocking, que era el director de Emmy Capitol.
Estaba en esa boda de pura casualidad, donde obviamente había pura gente importante y donde obviamente sabía pues que lo estaban queriendo apoyar. Y en ese momento le ofreció hacer un disco para el niño a su papá. Y el papá que estaba ahí, pues, ¿qué crees? Aceptó. Aceptó y por hacer ese primer disco le dio $1,000,000. Pues no está mal ir a una fiesta a cantar y que salgas con un contrato de $1,000,000, pues no suena nada mal. Y para el segundo disco le pagó $4,000,000. De los que Y te cuando apuesto que Luismi no vio nada. nada. Y cuando pues, se cambió de disquera, ya le dieron $10,000,000. O sea, un niño en ese momento y el papá, que no, en ese momento estaban batallando, no tenían ni dónde vivir. Andrés García le estaba prestando una casa. Pues en el primero 1, luego 4 y luego 10, porque el niño era un suceso y estaba completamente enorme. Y dice ella que le llama mucho la atención que Luis Miguel no podía ni comprar un helado. O sea, literal no tenía dinero ni para un helado. No sé si te suena esto. Sí, explotación laboral en el medio artístico, de ya no me sorprende. No, nada. O sea, el papá estaba ganando dinero, pero con todo. Después, dicen aquí también que el Negro Durazo dijo, este niño es una mina, y que recién empezando en ese momento, cuando todavía apenas había firmado el contrato con la disquera, que él personalmente lo llegó con el señor Don Tigre y que le dijo, señor Don Tigre, ahí le encargo a mi muchachito. Le hablaron en ese momento a un jovencito, Raúl Velasco, y le dijeron, mijito, este va a ser al que tenemos que apoyar. Y la instrucción vino de arriba a la carrera. Pues fíjate cómo la carrera de Luis Miguel empezó siendo muy chico y donde ya había una mezcla entre pues, todo lo oscuro que ya habíamos visto, lo negro del negro, la política, el espectáculo. Fue un Sí. producto de todo este manjar de gente sucia. Cochinero, llamémoslo cochinero. Y en ese momento, el Tigre decidió, ¿por qué no? Pues que vamos a hacer el boom de los güeros. Porque él decía, pues la gente feíta y la gente morena, pues la ves mucha en la calle. Aquí todo tiene que ser aspiracional y vamos a lanzar pura gente rubia y bonita. Y se aventó el 1, 2, 3, que era Luis Miguel, Lucero y Yuri. Sí. Eran sus tres güeritos que casualmente hay alguien que los une a los tres. Sergio Andrade. Ay, no. La que era la directora de prensa durante mucho tiempo de Luis Miguel y su papá trabajaron con Sergio Andrade un tiempo. Luisito Rey trabajaba junto con Sergio dentro de la empresa. Rosy, la que era directora de prensa de Luis Miguel, Ujú. también trabajó para Sergio Andrade. Yuri ya sabemos que le compuso la canción de Tiempos Mejores y fue su productor mucho tiempo. Y la historia de Lucero ya la conocemos. Entonces, todo de alguna forma termina unido con estos güeros que lanzaron y que les fue muy bien. Solo tengo una pregunta, lástima que el señor Azcárraga ya no esté en este plano, pero me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted que para nosotros, morenos, es aspiracional? Aspiras a algo que puedes alcanzar. ¿Cómo cambiaríamos de color de piel o de ojos? Pues, no sé, con tallándote mucho con piedra pómez, no sé, Mañana empiezo. no sé, báñate con cloro, no sé, o con como angelitos negros con polvo, pero bueno, Ujú. era eso, gente bonita. Entonces, ya sabemos que esto se gestó, y de hecho se habla mucho de que Paulina, Luis Miguel le dice que era la madrina, pues, que fue su madrina, porque en realidad ella fue Sí. quien apostó por él y quien la puso en su boda, y cómo les cambió la vida por completo. Hay que recordar que venía intentando luchar por una carrera discográfica y que de hecho había tenido un éxito que se llamaba Una Copa de Vino, era Luisito Rey, y no lo había logrado más que con esa canción, y estaba endeudadísimo. En la historia de Luisito Rey, que ya hice la reseña de su libro, que está muy buena, te habla de cómo este hombre se dedicaba a fraudulear personas en todos Ujú. lados. En Puerto Rico estuvo frauduleando gente cuando estaba viviendo allá y por todos lados. Y acá, pues bueno, la agarró y frauduleó a su propio hijo. Pues Y oye, si explotó millones al de hijo. dólares. ¿Cuántas personas no? Yo no quiero decir a quiénes, pero ¿cuántas personas no podrían vender a sus hijos por millones de dólares? Bueno, hasta por 100,000 pesos. Vemos que lo hacen en comunidades Sí, indígenas, los venden por nada. 12,000, 5,000 pesos. Sí, si este señor obviamente veía tanta cantidad de dinero que después es lo que pudo haber provocado que falleciera la mamá de Marcela, que aquí viene lo que viene en el reporte. ¿Te acuerdas de ese sobre que en la serie nunca se dijo qué decía? Sí, Aquí viene.
Aquí viene más adelantito, vamos a develar el Ay, misterio de ese sobre. En sí, el por capítulo favor. 2, que se llama los de la Madrid, de Miguel de la Madrid, obviamente, y es precisamente la búsqueda de Marcela Basteri. Habla de Luis Gallego, Luisito Rey, como lo conocían, como adicto al whisky, al polvito blanco y a las mujeres. A las mujeres, obviamente, que no eran su mujer. Ujú. Para ese momento ya él era completamente millonario. Ya hemos visto en otros libros cómo él estaba viviendo una vida de excesos impresionante, los más grandes que te pudieras imaginar, de la mano de políticos, de artistas, de empresarios, estas fiestas enormes que hacían. Se había hablado, porque de eso no toca este libro, pero se había hablado de que había un joven Luis Miguel al que lo pidieron que tuviera intimidad con una mujer para que le cambiara rápidamente la voz de un niño al que le ponían el polvo blanco desde muy chico para que pudiera aguantar trabajar mucho y dar muchos conciertos. Luis, Horrible lo que estaba pasando. Luis Miguel lo dice en la serie, que ojo, aquí también estas fiestas que hacía Luisito Rey con dinero producto de la explotación a su propio hijo menor de edad. Ujú, exactamente. Pero bueno, llega este gobierno de Miguel de la Madrid y tiene varios hijos, y uno de ellos es Enrique Octavio de la Madrid Cordero, que no es otra cosa más que Enrique de la Madrid, que hoy por hoy era uno de los posibles candidatos a la presidencia, Ujú. por el PRI precisamente, el hijo de Miguel de la Madrid, que finalmente no quedó, pero a él lo entrevista. A él lo entrevista y platica muchas cosas, y él dice que no era tan amigo de Luis Miguel por la edad, pero que sí era muy amigo de su hermano Federico, porque él ya era mayor. Y también era muy amigo Miguel Alemán Jr., el hijo de Miguel Alemán. Que ojo con este triángulo, ¿eh? Miguel Alemán Jr., Federico y Luis Miguel. Ojo con estos tres, porque finalmente lo voy a adelantar, es Miguel Alemán Jr. quien saca a Luis Miguel de todas las deudas que tenía Ujú. al final. Pero ahorita les voy a platicar cómo fue exactamente. Y tenían otros amigos como Nacho Sada y el famosísimo Burro Van Rankin, que no era tan millonario, pero que él era muy carismático y lo tenían en todos lados jugando. Resulta que Federico, pues se enamora mucho de una chica que se llama Isabela Camil, que hoy terminó con Sergio Mayer. Pero, ¿qué crees? Enamoradísimo de ella, ¿y quién crees que le bajó a la novia, a Isabela Camil? Ah, Luis Miguel, que es muy buen amigo, le bajó a la novia a esta mujer. Y además, y lo peor de todo, es que hoy también lo acaba de hacer con su amigo el torero. Lo acaba de hacer con su amigo el torero, apenas, haberle bajado apenas te iba a decir, o sea que novia. eso de chapulinear no es nuevo para Luismi. Sí, ahorita, hay un regio. Ahorita vamos a hablar de todo lo que lo sacaron. Roberto Palazuelos en Pinky Promise hablaba de que, fíjate nada más, cuando se iban a estas fiestas, porque pues, obviamente era muy amigo de los hijos del presidente y toda esta gente importante, entonces tenían acceso a todo el poder del gobierno para hacer su relajo. Se iban de fiesta al Baby O, que ya ves que estas fiestas eran Ujú. épicas, y tenían 45 personas de seguridad. Que no quiero decir, pero adivina quién pagaba esas 45 personas de seguridad, esos guaruras. Y que además Federico podía poner 20 más. O sea, 45 personas cuidándote, o sea, es como increíble siquiera pensarlo. El ejército, el ejército se encargaba de organizarle las fiestas de fin de semana a través de Fonatur. Un fin de en Chiapas, un fin de aquí, un fin de allá, y les organizaba todas las fiestas. El ejército pues, funcionaba como agencia de viajes para ver dónde los iban a mandar, a que se divirtieran y tuvieran su fiesta 1, fiesta 2, fiesta 3, pero se la pasaban bomba con todo el dinero, utilizando todo el poder del gobierno, y de repente era como de con quién hablamos por teléfono, que se llevaban así de pipa y guante con las infantas de España y con Carolina de Mónaco. Pues Echaban el Luis Miguel cotorreo. tiene un dueto con Estefanía de Sí, Mónaco. pero más adelante vas a ver por qué Uy. fue lo que pasó. Pero eran muy amigos, o sea, era como de, güey, ¿qué hacemos? Nos vamos de semana, hazme el avión presidencial, ponme guarura, o sea, unos niños juniors despilfarrando el dinero de México en puras fiestas, con todo el poder que había, con aviones privadas, con seguridad, con todo lo que te pudieras imaginar. Dice que de repente estando en España, algo sucede muy fuerte porque llega una mujer y les toca la puerta y le dice a Marcela, la mamá de Luis Miguel, soy tu madre, una señora grande. Porque hay que recordar que Marcela Basteri fue dada en adopción siendo muy chica.
Pues la verdadera mamá de Marcela, que no sé si esto se sabía, yo no me acuerdo haberlo sabido, fue a buscarla a decir que era su abuela, o sea, que era su mamá y que quería tener una relación con ella. Y que Marcela le dijo, tú eres mi mamá, no, tú no eres mi mamá porque me abandonaste desde niña. Tenía 38 años Marcela en ese momento. Y la mandó a la goma a la mamá que la mandó a la goma a ella cuando era chiquita. ¿Qué te parece? Es que a Marcela la cría su papá y quien hace la figura de madre es su tía Ada, me parece que se llama. Entonces, yo no sabía por lo menos que la mamá apareció en algún momento. Exactamente. Hay el último libro que salió que se llama Oro de Ley, donde dice, fíjate nada más, que lo que venía en todo ese reporte que hicieron, que ahorita les voy a platicar, dice, Marcela falleció en 1986 en España por causas no naturales. Las fuentes fueron desgraciadamente solventes e irrefutables, en ese sentido desde el principio. Eso fue lo que venía del Mossad, que le dijo a Luis Miguel, ya está, no la busques más. El Mossad es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales de Israel. ¿Y Sí. sabes quién contactó a ellos? Miguel de la Madrid directamente. Lo que dicen aquí, no sabemos si fue a través de, pues, de todo lo que se necesita. Y que este instituto, especializadísimo en buscar gente de Israel, fue porque pues, el presidente le dijo, a este niño se le perdió su mamá, investiguen qué fue lo que pasó. Y de nueva cuenta, el reporte dice, Marcela falleció en 1986 en España por causas no naturales. Las fuentes fueron desgraciadamente solventes e irrefutables en ese sentido desde el principio. Viene en el libro Oro de Ley de León Herrera. ¿Qué te parece? Mira, todo me impacta, pero yo sigo traumada con que las fiestas, probablemente la carrera del propio Luis Miguel, los viajes y hasta esta investigación de Marcela que se debería de hacer pública por una simple y sencilla razón, todo esto era financiado con los impuestos de quienes en aquel momento tenían que pagar impuestos en este país. Entonces, bueno, pues ya Luis, ni hazlo público, te cooperó toda la gente, fue como una especie de vaquita. Sí, Enrique de la Madrid, en esta entrevista que le hizo Alberto, le preguntó sobre eso y dice Enrique, lamentablemente, por lo que entiendo, a pesar de todos los esfuerzos, la búsqueda no fue exitosa porque no encontraron a la mamá. Pues no la encontraron porque no estaba viva, pero pues ya sabemos que lo que se dice ahí fue que lamentablemente, pues básicamente la desvivieron, como dice ahí, falleció de causas no naturales, significa, le hicieron ahora. ¿A cuántos nos estamos financiando ahorita? No vamos a querer saber todo eso. Platica que mientras él trabajaba en la revista Quién, hubo 2 empleados de Luis Miguel que no les había pagado Luis Miguel y que quisieron vender toda la investigación de la mamá. Todo lo que venía en el sobre, que se lo quisieron vender a la revista Quién y que por ética la revista Quién pues no lo quiso comprar, pero seguramente lo leyó. Eso no lo dijo, yo estoy suponiendo únicamente. Y además les daba, por ejemplo, fotografías de sus hijos que en ese momento no habían salido por 2 millones de pesos. O sea, los empleados de Luis Miguel, como no les habían pagado, le estaban vendiendo cosas. Y aquí viene toda esta historia que dice él que es real, en la cual Luisito Rey primero le pidió ayuda al negro Durazo para poder desvivir a Marcela Basteri y él no quiso. Y después le pidió ayuda a Andrés García. Y que no solamente no quiso a Andrés García, sino que inmediatamente, según comentan aquí, le habló a Luis Miguel y le dijo, cuidado que tu papá anda queriendo quitarle la vida a tu mamá. O sea, sí Sí, hubo una advertencia. sí lo declaró varias veces Andrés García, que podía caernos bien o mal, pero la mayoría de las cosas que decía Andrés García, por lo menos aquello que se podía comprobar, resultaba ser cierto. Sí, lo dijo de hecho en una entrevista con Laura Estrada. Él lo dijo ahí mismo que sí, que se lo había pedido, que le quitara la vida a Marcela, pero bueno, tú imagínate por qué razón le pides eso a una persona. Pues porque sabes Que lo va a hacer. o que ya lo ha hecho, Ujú. que son las cosas que podría pasar. Ahora, hay muchas versiones respecto a cómo perdió la vida, pero bueno, aquí ya tenemos la que dice esta institución tan conocida respecto a la búsqueda y que coincide mucho con la historia que sale en la serie, donde se ve que está ella en esta finca en España y que Sí. llega él y pues básicamente lo que te dan a entender, que, bueno, de hecho como que quien le quitó la vida fue el hermano. Fue lo que te dan a entender El a la serie. hermano de Luisito. El hermano malvado de Luisito Rey fue quien le quitó la vida. Que también hace un par de años, no sé si lo recuerdan,
comparte Araceli Arámbula una fotografía de su altar y en ese, ya saben, nunca falta, haciendo zoom, al fondo apareció una foto de Marcela, que es cuando se empezó a rumorar muy, muy fuerte que efectivamente pues ya no estaba en este plano. Yo supongo que ella debe de tener esa información, tal vez no donde haya estado o haya quedado el cuerpo, pero sí que ya no estaba en este plano. Uy, ahorita viene el capítulo 3, que ese sí me ardió. A ver. Capítulo 3, el secretario de la Defensa Nacional, un corte de pelo y un lavado de imágenes, se llama ese capítulo. Vámonos a 1984. Todo el mundo quería hacer Karate Kid, pero también todo el mundo quería hacer Top Gun. Peliculón, que a todo el mundo nos encantó Top Gun, bueno, a mí me encantó. Acaba de salir la segunda parte. Y resulta que cuando sale Top Gun, muchísima gente se inscribió porque querían trabajar eso, como siendo pilotos. O sea, se puso de moda y subieron 200, 300% la gente que se quería enrolar en el ejército en ese momento en Estados Unidos. Al mismo tiempo había una película que no querían que saliera bajo ninguna circunstancia, que era Rojo Amanecer, que Carlos Salinas de Gortari había censurado, donde básicamente habla del movimiento del 68, una película muy, muy buena y muy fuerte, donde te habla de La de cómo Elena Rojo. No, sí, María Rojo. María Rubio. Ajá. Y María Rojo, ¿no? María No, Rojo, María Rojo, María Rojo. María Rojo y creo que Héctor Bonilla, no me acuerdo, pero bueno, Ujú. los Bichis también, los Bichis creo. Un peliculón que habla de que precisamente los estudiantes fueron desvividos por el ejército, que es lo que ya se ha hablado ahorita mucho de que sucede en el 68, pero esta película estaba queriendo salir y salir y salir y no la dejaban y no la dejaban. Y resulta que llegan a un acuerdo porque pues, Pedro Torres ya era un productor muy famoso y muy bueno. Y mágicamente se llega a la conclusión de que la canción de La Incondicional podría ser un motivo, como hacer un Top Gun mexicano, donde se dijera, el ejército está padrísimo, es lo mejor, es lo más cool, y qué mejor que poner a Luis Miguel en el ejército. Y ponerlo acá todo cool y buena onda, y me cortan el pelo y me veo guapo, y el ejército es súper cool. Nuestro Tom Cruise mexicano, para que el ejército quedara completamente bien y todo mundo quisiera meterse a ser militar. Por cierto, Pedro Torres empezó trabajando desde muy jóvenes, cuando Epigmenio Ibarra ya trabajaba para el presidente en aquel momento. Ah, entonces no es nuevo lo de Pigmenio. No, trabajaba para el presidente en ese momento del PRI, por cierto, del PRI viejo, y Pedro Torres empezó trabajando ahí moviendo la cámara, empezó como camarógrafo con él, pero bueno, se volvió bastante bueno. De hecho, Pedro Torres dice que Luisito Reyes pues, era un papá como todos, con virtudes y defectos, pero pues que era muy chistoso, que era muy simpático. Lo Pues cual sí, explotaba a su hijo, pero era chistoso. claro. Y como buen pillo, pues era carismático para poder embaucar a las personas y ver cómo las metía en diferentes trucos. Pues ándale que va y habla y dice, bueno, pues quiero grabar el video acá padrísimo en el ejército, que Luis Miguel que entra y como Tom Cruise y el avión y todo. Dicen, va. Y yo creo que aquí no viene, lo dice, pero no lo dice. Y podemos hacer un lavado de imagen al ejército, porque pues viene lo del 68, viene la película, el ejército va a estar bien quemado, tiene una muy mala imagen y esto puede ayudar a hacer una lavadita de imagen a lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, pues llegan a un acuerdo que obviamente, imagínate cuántas cosas se movieron para que este videoclip sucediera. Y pues sí, Luis Miguel, qué cool, qué buena onda, yo lo voy a hacer. Pues sí, mijito, pero tienes que entrar al ejército y tienes que aprenderte a hacer muchas cosas. Que yo recuerdo, y no, me imagino que mucha gente aquí también lo va a recordar, que se hablaba mucho y fue una polémica bastante fuerte el hecho de que se utilizaran las instalaciones del ejército mexicano para grabar el videoclip, que se utilizara un avión, que se utilizara incluso el águila que sale en el video, y yo no sé si se acuerdan, ya era muy chiquita, pero yo sí me acuerdo que había incluso cuando salía el himno nacional en Canal 5, había extractos de ese video de Luis Miguel cuando ponían el himno nacional. Pues se grabó en el Heroico Colegio Militar y además en la base aérea de Santa Lucía, que hoy es el aeropuerto de Laifa. Ya todos conocemos, pero bueno, estamos viendo ese videoclip que a todo el mundo nos encantó, como no era más que un lavadero impresionante de imagen para unas personas que en ese momento habían desvivido a estudiantes, según lo que nos está platicando aquí. Pues obligaron a Luis Miguel a ensayar en el ejército. No fue como que no quieres, no, mijito, vas a tener que estar en el ejército y mientras unos se van a comer, tú tienes que estar grabando y tienes que hacer las cosas bien porque tienes que hacerlo con mucho respeto. Y él decía, no me voy a cortar el pelo bajo ninguna circunstancia hasta ese momento. Entrevistó a un cadete
donde dice, pues sí, es que la verdad que sí, después del video muchísima gente se enroló, pero también muchísima gente se salió porque decían, qué cool, voy a ser cadete. O sea, güey, no, esto está súper feo, no mames, o sea, ¿cómo que me levanto? O sea, no, ¿qué ¿dónde está lo de Luis Mico? Yo me aviento, ¿dónde está el traje de baño cool? No, o sea, que lagartijas, no, pero por Dios, yo me voy, o sea, qué mala onda, no está cool esto, yo me voy. Imagínate que de repente el ejército se llenó de gente que quería pasarla super cool y ser Luis Miguel y pura gente chida y la fiesta, como lo pintan, y pues se salió toda la gente, no les funcionó tan, Que tan hoy, chido. hoy sabemos, y porque mucha gente así lo ha puesto en ese lugar, que Luis Miguel es como el presidente de los mis reyes. Ahora, cuando haces esa imitación de los jóvenes que fueron timados dentro de lo que les ofrecía en el ejército, es que me imagino los contingentes de mis reyes quejándose de tenemos que sudar, güey. O sea, no manches, o sea, qué buena onda. Uno, dos, uno. ¿Me deja grabar un TikTok que no había en ese momento? Acá con los soldados, no, pues bueno, me los mandaron a todos a la goma porque estaban haciéndolo. Sí. Y ya con la buena imagen que sí le dio al ejército, porque sí limpió la imagen al ejército, dieron chance de que saliera la película Rojo Amanecer, pero tenían que quitar algunos fragmentos donde se mencionaba directamente al ejército, y de hecho pone ahí los guiones y la parte que se quitaron y por qué se quitaron, para, aunque se entendiera, no decirlo de forma directa. Y así es la historia de cómo ese videoclip icónico, que según dice ahí que Pedro Torres dice que es el videoclip más exitoso en la historia de la humanidad, dice él, pues yo busqué y no tanto, o sea, nomás creo que le dieron el premio en el canal VH1 de que era el video número 1 de los 100 videos más icónicos, pero cuando Luis Miguel no quería, que Pedro Torres le decía, Luis Miguel, ¿cuándo vas a poder tener la oportunidad de tener un videoclip así con todo este presupuesto? O sea, no lo puso la disquera. Veto a saber quién puso todo ese presupuesto. Y que en la parte de cortarle el cabello, que dijo Luis Miguel, solamente voy a permitir que me corten de los lados y que me den 2 tijeretazos atrás. Y le hicieron como un chongo acá, como queso Oaxaca, y le pusieron la gorrita. Y su pelo corto en realidad fue solamente un truco para hacer, porque él decía, no puedo bajo ninguna circunstancia quitar mi melena, güey, eso no hay forma de que me la quiten. Entonces truqueamos y bien a gusto y bien padre. Entonces, nuestros abuelitos lo pagaron exactamente. Esa es la historia del video La Incondicional, para que cuando lo veamos, ese video icónico que todo el mundo decía, wow, ya México está a la altura de lo mejor del De mundo. Dinamarca. Sí, pues nos lavaron el cerebro de una forma impresionante para poder dejar el ejército que estuviera bien. Yo solo, aquí quiero hacer un paréntesis, yo he contado esta historia, la voy a repetir. Mi enamoramiento de Luis Miguel nace cuando yo en preescolar, kinder, jardín de niños, como lo conozcan, llegaba y a las 12 del día en Canal 5 ponían un extracto, no sé si lo recuerdan, que se llamaba Crestomatía, y ahí pasaban unos videos. Siempre agarraba a la mitad el video de la chica del bikini azul, y después, inmediatamente después, continuaba el de La Incondicional. Y oigan, yo me sentía La Incondicional bailando ahí en el baile de graduación del ejército de Luis Miguel. Me siento francamente timada, Luis Miguel, me Tuve duele. muchas personas. Bueno, hay que recordar que en ese momento vivíamos en una monarquía disfrazada, porque únicamente había una televisora prácticamente, un solo partido político que estaba gobernando, y nos ponían la información que queríamos, y de ellos nos decían, esta persona triunfa, y triunfaba, Sí. casi, casi. Y nos adoctrinaban de muchas maneras diferentes, y eso era el control total y absoluto que tenía, el poder enorme, y estamos viendo todas las historias, porque ya estamos sabiendo todas las historias tan oscuras que había detrás de todas estas figuras, que en este caso estamos viendo un Luis Miguel súper jovencito, que en este momento tenía creo que 18 años, ¿sí? Tenía 17 años cuando grabó ese video, 18 años todavía, muy, muy jovencito, y ya estaba pues, trabajando para limpiarle la imagen al ejército. Mira, yo no quiero saber qué fue con el video de América o México en la piel, o sea, también limpiaba imágenes de Ahí viene continentes, más. Luismi. Ay, no. Nomás para que te des una idea. Capítulo 4. Los Salinas, la nacionalidad mexicana. Carlos Salinas de Gortari lo que quería hacer es vender la imagen falsísima de que México ya era primer mundo y que era el éxito y lo moderno e igual cosas diferentes. Yo no voy a procurar no hablar aquí de política ni de nadie porque estamos centrándonos en Luis Miguel, independientemente de lo que cada quien piense.
Finales de 1988, ya tenía 18 años, ya se había independizado de Luisito Rey y ya estaba trabajando en ese momento con Hugo López. Sacó el disco de Un hombre busca a una mujer, donde sacó 3 canciones, Culpable o no, que le dedicaba a Mariana Yazbek, Fría como el viento, que le dedicaba a Lucía Méndez, y La incondicional, que le dedicaba a Stephanie Salas. Eran sus canciones, a quién se las dedicaba. Aquí lo está diciendo en exclusiva para que sepamos todo el mundo por qué lo estaba haciendo. Y resulta, fíjate nada más, en ese momento iba a tomar posesión Carlos Salinas de Gortari. ¿Y quién crees que fue a la toma de posesión en la Cámara de Diputados? Luis Miguel. Del brazo de Carmelita Salinas. Que Carmelita Salinas tiene una historia muy, muy vasta, muy fuerte. Llega Luis Miguel, que es como una forma de decir, todo el mundo lo amamos, vamos a ver cómo lo está haciendo. Lo entrevista a Oscar Cadena y dice, es un día muy importante porque inicia una nueva etapa para nuestro país, llena de prosperidad, de cosas buenas, increíble, cool, magnífica. México será fresa en este momento. México deja de ser naco. No, no lo estoy diciendo yo, estoy inventando. Poncho, lo haces igualito. Sí, México deja de ser naco para en este momento pasar al primer nivel, cool, fresh. Bueno, ahí estaba diciendo más o menos eso. Y platica de que todo en ese momento era apariencia. Crearon un estudio de televisión dentro de Los Pinos para poder hacer cualquier cantidad de cosas que te imagines dentro del estudio de televisión, porque todo era aparentar todo el poder de Televisa, trabajando con todas las figuras importantes de Televisa para poder hacer todo esto súper cool. De hecho, habían convertido un gimnasio en un salón de fiestas. Pues un gimnasio en un salón de fiestas, pues ¿a qué gimnasio iban? Bueno, allá dentro de Los Pinos. Para que veas el tamaño, porque tampoco querían salir. De hecho, dicen que al divorciarse Carlos Salinas, se casó con una prima de Emilio Azcárraga que se llama Ana Paula Gerard Rivero. Televisa era la voz de Carlos Salinas. Y bueno, hay versiones que nos platican que sí le gustaba mucho la gente de Televisa. Ay, cómo le gustaba. Solo acuérdate de aquel video de solidaridad. Los únicos artistas que participaban y cantaron ahí fue la gente de Televisa, que lo recuerdo vagamente, pero hace unos días, y creo que te lo mandé, me apareció un video, el video completito de de solidaridad, y era para darle fuerza a este programa que realmente le pertenecía al gobierno. Entonces no veo por qué Televisa estaba dando ese apoyo. Pues, ¿qué crees? Para ese momento, parte de la campaña de mercadotecnia era decir que Luis Miguel era jarocho y güero, igual que Yuri, que era donde era Miguel Alemán, los jarochos güeros, y Luis Miguel pues, era mexicano y cool, todo padrísimo. Pero pues resulta que ya sabemos que no era mexicano. Y el artículo 30 de la Constitución dice: los extranjeros no pueden de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. O sea, Luis Miguel estaba cometiendo un delito, porque además, ¿qué crees? Pues el papá ya había puesto todo su dinero en paraísos fiscales, no tenía un solo peso y lo había dejado endeudadísimo con Hacienda. Endeudadísimo con Hacienda para ese momento. Entonces, pues bueno, tenía que dar las gracias porque lo ayudaron. Habla más fluido, Poncho, porque me haces imaginar cosas ya con la información que tenemos. Tenía que dar las gracias porque, entonces, pues eran los 15 años de Cecilia los 15 años de Cecilia Ochelli, la hija de Carlos Salinas. Obviamente, la gente que conoce a Alberto Tavira y ve la revista Quién te platica de qué color era el vestido, pero no sé qué tanto, qué diseñador, cómo fue el pleito, quiénes fueron los invitados. Por eso te digo que el libro está muy bueno, neta, cómprenlo, vale mucho la pena. Dice que iba con un vestido lila, ella con medias blancas, yo lo vi, hay fotos en el libro donde se ve y dices, pues, que no era como muy ostentoso, yo digo, estaba bien chistoso, la neta. Y Luis Miguel cantó 1 hora, con su show bien montado en los 15 años. Y para ese momento, pues ya como había tanta buena amistad, ya su amigo el burro era novio de Cecilia Ochelli de Salinas, la hija de Salinas. Voy a bloquear a Ceci en este momento por andar hablando. Que después ella se casó con el hermano de otro actor, no recuerdo cómo se llama. Y estamos viendo también cómo el otro hijo se casó con Ludwika Paleta y cómo pues les encantaba la farándula. Estaban muy bien relacionados con pura gente de la farándula. Entonces, ay no, ahí viene, ¿preparados? Pues Salinas
se dio cuenta de que qué bonito es esto de que los famosos me ayuden a tener una imagen increíble. Entonces, al primer famoso al que le habló, según comenta este libro, ¿preparados? Ay Dios. Pues fue al Papa Juan Pablo II, que le pidió que se presentara en Chalco porque pues tenía su programa este de solidaridad, que era lo más importante, Ujú, que no era otra cosa más que darle dinero a la gente para que votaran por ellos, que se sigue usando y se va usando históricamente. Entonces, pues hizo que el Papa viniera para poder generar todo esto y que fuera a Chalco para que su programa de solidaridad tuviera mucho que ver. También casualmente, según dice en este libro, pues necesitábamos una imagen de un México exitoso. Entonces, en ese momento gana Lupita Jones Miss Universo con la pregunta ujú. de ¿qué opinas de México y el Tratado de Libre Comercio? Donde ella dijo, es un reto grande para México, pero no importa porque los mexicanos podemos con eso y más y sí podemos competir. Y la ola enorme y gana y tenemos ya la Miss Universo, viene el Papa Chalco. Y además, como habían visto que habían hecho en Estados Unidos esta cosa de We are the world, we are... Ujú, dijeron, pues aquí también hay que hacer una. ¿Y cómo la hacemos? Pues que se llame como Solidaridad, que es una canción muy bonita de amor, de respeto, que estaba promocionando un programa político que era Solidaridad, que ya había venido el Papa, que ya había ganado, todo estaba completamente armado y participó Timbiriche, La Onda Vaselina, Garibaldi, Mijares, Verónica ujú. Castro, Daniela Romo, Chente, Rigo Tobar, todo puesto para que pudieran apoyar. Bueno, Venceremos, ya estamos todos dicen cantando Solidaridad. Ay, Dicen qué que en esa bonito. época, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de estos espejitos redondos que atrás tenían una foto de un artista de Televisa, casualmente, no sé si todavía existe, se agotaron porque iba a venir el Papa. Televisa aprovechó para vender sus espejitos. No, si nos hacían como les daba la gana. Y además, como había dos mercados muy importantes para los políticos, los artistas y los intelectuales. Entonces inventaron un programita con Conaculta donde todos los intelectuales no pagaban un peso en impuestos, como Carlos Fuentes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, y todos los intelectuales apoyaban, pues porque no iban a pagar impuestos, porque estaban ganando mucho dinero. Entonces ya teníamos al Papa, a los artistas, la Miss Universo, los intelectuales, todo el mundo trabajando para nosotros. Y como Luis Miguel debía impuestos, porque pues Luisito Rey había dejado una deuda enorme, se les ocurrió una brillante idea. Dijeron, pues la gente quiere mucho a los artistas, ¿qué tal si, para que la gente pague impuestos, cómo lo hacemos? Pues metan artistas a la cárcel para que la gente vea y se asuste. ¿Y quién fue el primero al que metieron? Laureano Brizuela. Laureano Métamelo al bote que se armó por deber cosas en la cárcel y todo esto, y la gente asustada porque si Laureano está en la cárcel, también nosotros. Y Laureano Brizuela había comentado en una entrevista que el siguiente era Luis Miguel, que en la lista de Sí. artistas que iban a meter a lo del fisco, el siguiente era Luis Miguel. También en ese momento, como querían acercar al público, Juan Gabriel cantó en Bellas Artes para decir que el arte también era algo que tenía que ver con todas las personas, y como Acapulco era el centro de todas las cosas malas, hicieron el Festival Acapulco para poder Ujú. darle una imagen muy bonita. Mientras estaba la violencia enorme a todo lo que daba, pues estaban haciendo el Festival Acapulco para que todo el mundo dijera qué bonito es Acapulco, qué importa todo lo demás. Ahora va a haber un festival en cada estado de la República Mexicana, gente, hay que estar esperando. Necesitamos muchos, neta. También te está hablando de que saca el disco Luis Miguel 20 años en el auditor, se presenta en el Auditorio Nacional, y de repente ya se había filtrado la noticia que no querían que se supiera de que Luis Miguel había nacido en realidad en Puerto Rico. Pero ¿qué crees? Luis Miguel ya tenía dos actas de nacimiento. Una donde decía que había nacido en Veracruz y otra donde decía que había nacido en Ciudad de México. Y ahí te ponen los datos y todo de las dos. O sea, ya tenía dos actas de nacimiento. O sea, podía tener Más el mexicano ciudadano no se del puede. mundo. Chabela Vargas y los mexicanos nacemos donde nos da la gana. No, hombre, no, hombre, aquí Luis Miguel con los actas de nacimiento. Pero resulta que muestra una revista el acta de nacimiento de Luis Miguel en Puerto Rico. Entonces ya no había forma de hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos rápido? Pues Carlos Salinas le da la carta de naturalización a Luis Miguel como mexicano el 23 de noviembre de 1991 y se la da personalmente. Ahí le preguntan, oye, pues todo el mundo, porque ya habían dicho desde ese momento que Luis Miguel se había muerto y que en realidad era otra persona y demás. Y le dicen, oye, Luis Miguel, ¿cómo sabemos que no eres tú o que eres tú y que no estás echando mentiras y que no eres un doble? Y dice, porque me acordé que tengo un lunar en la entrepierna y todavía lo tengo, entonces sí soy yo. Ah, fíjate. Por si querían El saber, ADN nada.
Sí, por si querían saber, Luis Miguel tiene un lunar en el Cuboles como hay. Ya estaba produciendo su disco en 93, muere Luisito Rey, lanza su disco Aries como productor y Ujú. se pelean Carlos Salinas de Gortari con Televisa y es cuando surge TV Azteca. Se habla mucho de que fue el hermano de Carlos Salinas quien hizo el préstamo para poder terminar Él lo ha de dicho. ajá. Y además lanzan el satélite Solidaridad para que, no, México ya estaba en el primer mundo, todos ya estábamos con todo, todo trabajaba para que pensáramos que era eso. En el 93 también fallece Hugo López, su manager, que era como su papá. Y luego, aquí te platican. Carlos Salinas va por primera vez al Auditorio Nacional a ver a Luis Miguel. Y es la primera vez que Luis Miguel canta con mariachi. Que sin decírtelo te lo dan a entender como de, pues fue necesitamos que el mariachi se haga cool y que de nueva cuenta ayudes a que México se vea cool. Y si ya pudiste con la imagen del ejército, necesitamos que ahora la música mexicana sea chida, cool y fashion y se pone a cantar con música ranchera. Pero no lo Lo que, dejaron dar un concierto en Bellas Artes porque estaba muy joven. lo que yo puedo rescatar hasta este momento es que hay un jabón muy grandote en este país, original de este país, que se vende a nivel internacional y sobre ese jabón estaría Luismi todavía. No, 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 impresionante, porque bueno, no le dieron permiso de cantar, pero sí le dieron permiso de grabar en Bellas Artes el día que me quieras, pero que no podía Ujú. pararse en el escenario. Entonces ya tenía el ejército, al ejército le hacía las fiestas, le hacía la gira, tenía Bellas Artes, podía grabar un videoclip donde quería. ¿Qué más quiere? Mira, ¡Mi mariachi! Exactamente. solo puedo decirlo, lo obligaron a cantar con mariachi o negociaron con él para que cantara con mariachi, pero lo hace muy bien. Ah, no, maravillosamente bien. El talento de este hombre no, pues, no hay forma de que no. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que no se le puede culpar de nada a Luis Miguel, porque Luis Miguel era un niño cuando empezó todo esto y creció dentro de esto y normalizó todas estas conductas. Obedeciendo. Claro, y aparte, cualquier persona que tenga estas palancas, pues los utiliza, obviamente. Pues, oye, consígueme esto, consígueme lo otro, hazlo. Y bueno, vamos al capítulo 5, que es los Fox y los Calderón, el desaire a la derecha, donde empieza diciendo, a Luis Miguel le gustaba la derecha, pero solo en cuestión de fotos. Porque ahí básicamente Luis Miguel decía, ni los veo ni los oigo. Lo que te dicen es que aquí ya Luis Miguel no tiene una relación tan fuerte ni con Fox ni con Calderón, más que una vez Ana Cristina y Paulina Fox iban a ir a sus conciertos y que eran amigas de su hermano Alex, pero que no, que Alex y Luis Miguel no se llevaban mucho en ese momento. El gobierno de Fox de nueva cuenta negó Bellas Artes para presentar sus discos, que Luis Miguel ya dijo, pues ahora quiero, no, pues no se lo volvieron a negar de nueva cuenta. Y te platican de que no se lo prestaron a Luis Miguel, pero que sin embargo hicieron un concierto con Elton John en el Castillo de Chapultepec para apoyar a Martita Sagún Ujú. con boletos de 50 y 100 mil pesos para apoyar su fundación Vamos México. Que todo el escándalo de que si Martita es la nueva Carlota y que si parecen emperadores. Y finalmente sí fueron 930 personas de a 100 mil pesos el boletito que comieron langostinos y te platica todo lo que comieron y que si la espuma de esto, que si lo otro, que si lo demás. Bueno, pero le alcanzó a mi Martita para comprar sus toallas, entonces, Ah, sí, no, muchas toallas. puras cosas de lavandería en este país, qué barbaridad. Marta Figueroa platica que Luis Miguel, que le hubiera encantado y que él decía ser el secretario de turismo, pero que es apartidista, que no tiene ningún partido. Y Claudia Di Casa dice algo que se me hace muy correcto. Dice, a Luis Miguel le valen madres la política, solamente usa a los políticos, que creo que es completamente cierto. Es inteligente también, mira, hasta me El da gusto que usado, alguien use a los políticos, después de las el cosas que nos usado han metido. aprendió a usar. Pues también es que te digo que te platica mucho contexto. 2006, el cierre de campaña, y por el PRI tenemos cantando a Maribel Guardia. Por el PRD con AMLO, el grupo Intocable. Y por el PAN, Jeans, el grupo Jeans, donde Patti decía, voten por Calderón y demás. Y pues bueno, ya sabemos que Ujú. ganó Calderón. Y que le pregunta a Javier Alatorre a Luis Miguel, ¿te interesa lo que pasa en México? Y dice, un artista no debe hacer públicas sus opiniones al respecto. O sea, no está bien, no está fresa, eso es muy naco. Y pues Luis Miguel les dio la espalda, se le invitó a varios eventos, como la celebración del Bicentenario, y no fue. Margarita Zavala fue a su concierto, pero como cualquier persona, nada de invitación especial, compró su boletito, se sentó y pagó.
Y lo que te dice es que como que no era como mucho de, de derecha. El capítulo 6 se llama La imagen de Guerrero, el guiño de la izquierda. Porque Ok. te habla, todos sabemos que Luis Miguel es un símbolo de Acapulco. Es un símbolo de Acapulco impresionante. Sabemos que, o sea, donde vivo, tengo mi casa, súper cool. ¿Cómo está mi gente? Todo el tiempo, todos los domingos, padrísimo. 1995. Y Luis Miguel ya como que decía, esto está muy naquito, porque ya estaba yendo a los Oscars con Daisy Fuentes, hablaba con Quincy Jones para hacer un disco como el de Michael Jackson. Y su jefa de prensa, Rosy Pérez, que ya sabemos que también tiene Ujú. mucho que ver con todo lo que tiene que ver con Andrade, que su personaje lo hizo Vanessa Bauche en la serie. Sí. Como una persona muy importante en su vida, del cual después habría que hablar un poco más, platicaba que sí, ¿no? Que andaba con Daisy Fuentes, le dan un premio en Mónaco, pues que ya vimos que obviamente se hablaba y se llevaba de piquete y nalgada, le inventan un romance con Estefanía de Mónaco que era completamente falso, le hacen un paseo de la fama en Hollywood, o sea, él ya estaba como de a mí no me habla en México, yo quiero lanzarme internacionalmente. Ya después en la serie platican que le habían ofrecido hacer una película, ¿te acuerdas? En Hollywood. Sí, Salma lo llevó a los Oscar, es la misma época en la que empieza a hacer esto de los duetos con Frank Sinatra. Exactamente. Y Sí. pues sácala, que el PRD empieza a gobernar Guerrero y saca al PRI. Entonces llega el PRD, en ese momento la izquierda por primera vez a Guerrero, y hay un personaje que se llama Ángel Aguirre. Te platica que Luis Miguel casualmente empieza a hacer como conciertos gratuitos para la gente en Nayarit, por ejemplo, donde no hubo forma de comprobar cómo fue que se le pagó. Qué Hacía pues raro. para la gente, porque yo quiero ser pueblo y los quiero ayudar, pues no existía dinero. En el 2013 ya era eso. Para ese momento ya se había juntado y tenía 2 hijos con Araceli Arámbula. Y se les ocurre en Guerrero de, pues, ¿cómo podemos hacer de nueva cuenta? Pues hay que recurrir a las viejas prácticas. Guerrero está de la fregada, mal de dinero, con crimen, con violencia organizada, con todo Ujú. lo que está pasando mal. Pues hay que hacer que Luis Miguel sea la imagen de Guerrero. Vamos a invitar a Luis Miguel para que sea la imagen de Guerrero. Y Luis Miguel, sí, está bien padre, aquí lo dice, ¿eh? ¿Qué tal si tomo así como videos padres donde tengo unos indigenitas aquí corriendo a mi lado mientras yo poso y me da la luz increíble? Y además unos videos y unas fotos así increíbles donde se ve que yo convivo con la gente, con el pueblo y está increíble, todo bien No chido. convive ni con sus hijos. Y dice, bueno, nomás un pequeño detalle, o sea, un pequeño detalle. La campaña dice soy guerrero, yo no soy guerrero porque tiene como muchos pueblitos ahí que no me gustan mucho. Soy Ujú. Acapulco. Soy Acapulco, sí. Soy guerrero. Y No, solo no. en la zona dorada. Exactamente. O sea, soy Acapulco y lo vamos a estar haciendo. Y TV Azteca estuvo detrás de toda esta producción de Soy Guerrero, según lo que estaban mencionando aquí, a través de una productora y según dicen también metió dinero. Pues él dijo, yo quiero que Pedro Torres haga este video sea como sea. Y entrevista a Pedro Torres. Y platica que una de las condiciones, que él ya vivía en Estados Unidos, él ya era gringo, y que él pidió un avión privado. Pidió un avión privado que se renta por hora y pues bueno, entre el Ujú. presupuesto que estaba infladísimo, le mandó el avión y de repente Luis Miguel dijo, una pequeña desviación. ¿Qué? Tenemos todo listo, una pequeña desviación y desvió el avión a boca ratón a saludar a sus hijitos, a los hijos que tenía con Araceli Arámbula y después llegó 7 horas tarde a la locación porque se le ocurrió hacer una pequeña parada. Pues aprovecho el avión, voy con mis hijos, los saludo, le doy un beso en Quedaba de cada. camino. Claro, me queda de camino y llegó 7 horas tarde, lo cual infló muchísimo el presupuesto. Y que le dijo Pedro Torres, bueno, ¿qué? Llegaste tarde, tienes llamado a las 8 de la mañana. ¿Qué? Sí, a las 8 de la mañana. O sea, ¿cómo? Güey, yo necesito dormir 10 horas mínimo. Al mediodía, cool, si quieres. O sea, no, no, o sea, por favor, o sea, no me interesa a 8 de la mañana. Entonces ya iban a grabar teniendo un plan de producción y él dijo, no, yo quiero algo que sea orgánico. O sea, orgánico y yo voy a Barra Vieja, donde venden un pescado a las brasas poca madre con mi amigo Beto Godoy, y ahí lo quiero con luz natural y pues que todo mundo hacía lo que le daba la gana a Luis Miguel. O sea, increíble. Fue a grabar ahí donde estaba el pescado que se comía las brasas y que tenían pensado que esa campaña durara un año. Pero ¿qué crees? Cuando estaba todo listo para pintar el Acapulco más glamoroso del mundo, pues llegó el huracán Ingrid y llegó el huracán Manuel. ¿Manuel era? Ujú. Eh, Hubo 157 personas que habían fallecido de la vida, se habían destruido las viviendas y pues ya no había forma de promocionar un Acapulco turístico, glamoroso y fashion cuando estaba Acapulco destruido. Ay, mi Luismi, pero era el momento para dar conciertos para ayudar a Acapulco, Ah, no, pues él nomás fue un ratito. ¿no? Ahorita voy a platicar lo que ganó.
Y pues bueno, lo cambiaron rapidísimo por Eugenio Derbez porque necesitaban a alguien que dijera, vengan, ayuden, Ujú. fue horrible lo que pasó, vengan, ayuden. Entonces contrataron a Eugenio Derbez y sacaron a Luis Miguel y nunca funcionó en realidad la campaña. Se habla de que posiblemente, porque o sea, no había forma de sacar, Alberto Tavira se puso a buscar por todos lados cuánto le habían pagado, cómo había sido. Le pregunta a Pedro Torres, bueno, y si tú en este momento tuvieras que grabar algo parecido, ¿cuánto costaría más o menos? Y él dijo, bueno, pues $1,000,000. Dice, bueno, ¿cuánto crees tú que ganará Luis Miguel? ¿Crees que es una cantidad así como de 7 dígitos, o sea, $1,000,000? Digo, puede Ujú. ser que sí, demás. Bueno, ahí en resumen te van como diciendo que sí, que ganó $1,000,000 más o menos por ese dinero, pero ¿qué crees? Y se pone a investigar un montón de cosas y dice, ¿y de dónde salió el dinerito? Ujú. Y no sé por qué, pero yo pudiera inferir que fueron hasta 8 dígitos. Pues mira, yo sí sé de dónde salió el dinerito y creo que ya sabemos de dónde sale todo el dinerito ahorita. Y pues no esperen que sea cuestiones fiscales o legales o que queden ahí. Que toda la gente decía, Luis Miguel lo hizo porque ama México, qué barbaridad, cómo lo quiere, y pues no. Creo que ahí estaban los señores de los cielos, de la tierra, y de los del agua, y los de la luz, y los de la leche, todos los señores de todos los lados dando sus dineritos para poder ayudar. Pero bueno, así fue como terminó esto y viene el capítulo 7, que se llama Los Hank, la boda del $1,000,000. Hank ya Ujú. sabemos que es una persona Sí. muy importante que tiene muchos casinos en Tijuana, el hipódromo Aguacaliente, que mi tía concursó en Señorita México 86 y fue en el hipódromo Caliente, que era con siempre en domingo, como una forma de promocionar. Ahora entiendo que era una nueva forma de promocionar Televisa. Sí. Pues bueno, se la pasaban llevando artistas para limpiar la imagen de Tijuana, que todo el mundo sabía que era pues, la mala muerte y las chicas buena onda y demás. Y pues llevaba artistas como Enrique Guzmán, Pandora, José José, Rafael, El Puma, Mijares, Emanuel, Lucero, Yuri, Juan Gabriel, Emanuel doblemente compadre de Carlos Kang, súper relacionados. Y el 2 de diciembre del 2006 es la boda de la hija de Jan González. Y ahí Luis Miguel dio su show por $1,000,000. O sea, un show por $1,000,000, por eso no creo que haya cobrado eso para lo de Acapulco. Un show por $1,000,000. Pero, además él dijo, pero, si a Araceli Arámbula en ese momento se le ocurre tener al bebé, yo no voy a cantar, porque estaba como cercana a las fechas. ¡Ay, qué buen padre! Sí, Ya no, qué ven, barbaridad. no anden hociconeando que es un padre desinteresado. Pues yo no sé si le platicó a Araceli y Araceli se aguantó y el niño no nació en esas fechas. Y Entonces, Araceli cerrando las piernas sí, para no no pujar. salga el niño, la criatura, ya te dice cuánto midió el bebé, cuánto pesó, todo lo demás. Y se ganó el dinero. Pero tú imagínate nada más ir, cantas un ratito y regresas con $1,000,000 y vas y grabas un comercial, comes pescado, pasas en avión por tus hijos y te ganaste $1,000,000. ¿Qué cantidad de dinero ganó este hombre? Porque ya no existía el papá ni nada por el estilo. Él ganaba lo que quería, cuando quería, cómo no. Viene el capítulo 8 que se llama El Peñanietismo, el ocaso del Sol y el PRI. Aquí viene la parte más dura, porque te dice, pues básicamente dice, pues Peña Nieto estaba con Angélica Rivero, que hizo el videoclip con De Ahora Te Puedes Marchar. Te platica la historia de Ujú. Angélica Rivero, que ya te había mencionado y yo no me acordaba, y que quien la mete al medio del espectáculo cuando tenía 15 años es Verónica Castro. Rivera, ¿no? Es Rivera. Angélica Rivera, sí, perdón. Ajá. Angélica Rivera, que quien la mete al medio es Verónica Castro cuando Ay, Angélica eso Rivera no sé. tenía 15 años. ¿Y de dónde la Ella sacó? no sale bien, pero dice que la metió y que ella le dijo, tienes que meterte al rostro del Heraldo, que fue donde también salió Ujú. Verónica Castro, y que es ella quien la mete, y termina siendo el rostro del Heraldo a los 15 años en ese momento. Hay que recordar que después Angélica Rivera se casó con el hermano de Sí. Verónica Castro, y después se casó con Peña Nieto, y se están peleadas hasta el día de hoy Angélica Rivera y Verónica Castro, en teoría porque pues, se divorció de su hermano para casarse con Peña Nieto. Verónica Castro da la declaración de que la boda sí fue verdad, que porque dicen que es mentira, que ella estuvo ahí, y la vetan de Televisa, y ella tiene que dejar de trabajar durante mucho tiempo en el gobierno precisamente de Peña Nieto porque se convirtió en una Ujú. figura polémica. Pero bueno, para ese momento, pues obviamente no se podía acercar mucho a Peña Nieto porque pues seguramente cuando grabó el videoclip, yo no sé si hubo ahí un romance o qué onda, pero empezó la mala racha de Luis Miguel, muy mal, no llenaba nada, y de hecho como necesitaba dinero y su carrera estaba completamente destruida, pues creo que todo el mundo estaba oyendo el reggaetón. Empezó a cantar en palenques y ni los palenques llenaba. Aquí te muestran cómo en Guadalajara, por ejemplo,
Era un palenque para 7,000 personas, que fue su primer palenque, que fueron 5,000 personas todavía. Parte de querer ayudarlo, Alejandro Fernández le ofrece hacer una gira donde le da $5 millones de adelanto para hacer una gira los dos juntos, como buena onda de Alejandro Fernández, producida por Alejandro Fernández. Y resulta que a Luis Miguel le da en ese momento acúfeno tinnitus y no, o sea, manda toda la fregada, que es un zumbido en el oído que no se quita en todo el tiempo, que yo tengo también, y es muy complicado en un principio. Él hace conciertos en el Auditorio Nacional donde canta 30, 40 minutos y se sale, no cumple con el auditorio, deja a la gente plantada y todo se empieza a ir, pero a la goma. Ahí empieza el declive. El capítulo 9 habla de Miguel Alemán Magnani, el incondicional, que es esta historia que yo les platico, que es lo que va a terminar cerrando. Para ese momento, fíjate cómo estaba Luis Miguel. Alejandro Fernández ya estaba demandando y exigía el regreso de los $5 millones, más dinero por la afectación de la imagen que le había causado por hacer la gira. Warner también había demandado a Luis Miguel por una deuda que tenía pendiente con ellos por $3.6 millones. Además, su manager, William Brookhouse, lo había demandado también y tenía que pagar, o sea, de hecho, no fue al juicio, le valió, y lo allegaron y se lo llevaron a la cárcel. Y tuvo que dar $1 millón de fianza para que pudiera salir y se los prestó Miguel Alemán. Fueron 549,000 pesos de servicios, 98,000 pesos de intereses y $395,000 de gastos de abogados. O sea, casi igual los abogados que se metió, en lugar de haber llegado a un acuerdo, que lo que tuvo que pagarle por los servicios, que era básicamente el 10% de lo que él ganara. Y como decían, este señor decía, hubo muchas cosas que nunca me mencionó que estaba haciendo y no ganó, como lo de Guerrero. Pero es que además en esa época los músicos lo demandaron, hay videos, o sea, están los videos y yo les he dicho, lo defiendo, pero no del todo, porque hay videos en donde incluso golpea con un micrófono, creo que a su ingeniero de sonido, o sea, en esa época Luis Miguel simplemente perdió la cabeza, ¿no? Yo creo que lo que siempre hemos platicado, el poder te desquicia un poco. Sí, debía además $120,000 por renta de la Marina en el puerto de Miami, que había comprado un yate también como de forma chueca, que ya lo estaban cachando. Y Miguel Alemán, gobernador de Veracruz, con quien se llevaba bien en ese momento, en el 2016 le dice, necesito ayuda, yo no puedo solo. Y la forma que ingenia, que es un gran empresario, dice, bueno, ok, vamos a Proyecto Luis Miguel, se lo toma él personalmente y dice, vamos a hacer una campaña para sacar primero una serie y que a través de la serie puedas volver a ser famoso y puedas hacer muchos conciertos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Crean un fideicomiso donde cada uno de estos personajes mete $5 millones. Miguel Alemán, Carlos Slim, Alejandro Soberón y Carlos Bremen. Cada uno de ellos mete $5 millones para poder arreglar todo esto. Y el negocio era que se lo regresaban en menos de 2 años y además recuperarían su capital con un interés del 5%, que era mucho más de lo que daban en cualquier lugar. Pero finalmente estos 4 empresarios se terminan metiendo todo este fideicomiso que se tenía que pagar en 2 años para que pudiera funcionar. Que Carlos Bremer, que ya falleció en algún momento, él declara que una de las razones por las que él entra a este proyecto de Salvemos la imagen de Luismi, lavemos al lavador, fue que él dijo, sí, pero se le va a limitar el acceso al dinero. Luismi dice que todo el mundo lo ha robado, pero Carlos Bremer en esta entrevista decía, una de las razones por las que yo entré es, se le va a restringir el dinero, se le va a dar una cantidad porque si no todos vamos a salir perdiendo. Casi fue a Shark Tank, sí. Pues No, está, y no sí. solamente eso, tienes que hacer dieta, tienes que alejarte de las adicciones. O sea, básicamente lo pusieron en una cárcel por fuera y tienes que pagar todo lo que debes. O sea, te vamos a sacar, pero básicamente firmó un contrato con ellos donde tenía que hacer todo lo que le estaban diciendo. De hecho, que le dijo Luis Miguel, no, oye, no, Carlos, es que lo que tengo que hacer es cambiarme de planeta. Y que le dijo él, no, no hay que cambiar de planeta, hay que cambiar la mala impresión que tiene la gente de ti. A Luis Miguel le pagaron $5 millones por hacer la serie. Dicen que con la serie Netflix ganó 1 millón de suscriptores. Y que ya cuando empezó a ganar dinero, pagó primero la pensión alimenticia y se pagaron todas las deudas del fideicomiso. Cada uno de ellos recibió de regreso sus $5 millones con el 5% que había de intereses. O sea, se empezaron a pagar todas las deudas clarita. Miguel Alemán lo enseñó a pagar las deudas
y ya empezó a limpiar su imagen con la serie, empezó a hacer conciertos por todos lados, ganando dinero muchísimo. Ya sabemos, con la serie se volvió icónico de nueva cuenta. Ya también ya vimos que fue a la boda de su hija Michelle Salas, se hizo novio de Paloma. Pero pues resulta que ya se volvió a levantar su carrera hasta este momento, por el que lo ayudó a pagar Miguel Alemán. Dicen ahí que está por defraudación fiscal de su aerolínea, huyendo en este momento por 66 millones de pesos, que reside en Francia y que no lo pueden traer de nueva cuenta, aunque la Interpol ya giró una ficha de captura, que no lo pueden traer porque él se nacionalizó como francés. Pues es que él tiene la nacionalidad por su mamá. Pero Cristian algo Martel. que sí, porque Miguel Alemán fue gobernador de aquí de Veracruz, así lo voy a dejar, pues ya se imaginarán, y la señora la primera dama. Y ella, de hecho, hasta el día de hoy no habla perfecto español, lo habla bien, pero no lo habla perfecto por eso. Entonces yo creo que fue más fácil para el hijo conseguir la nacionalidad. ¿Y cómo lo traes? Hermosa Cristian Martel. Y también te habla después, tiene un capítulo especial donde te habla de Argentina, también cómo trabajó con los Kirchner en algunas cosas. También te habla de España y también te habla de Mónaco, de cómo siempre ha estado relacionado con el poder. Y bueno, así se termina este libro o esta reseña, que obviamente no lo estoy platicando ni el 15% de todo lo que viene. Te platico un montón de datos de cada político. Dice, no hay, Lidia Cacho dice, no hay periodista que compita con la sagacidad y credibilidad de Beto Tavira, donde pone el ojo, pone la palabra precisa y no se detiene hasta encontrar las mejores fuentes que le permiten descubrir la verdad profunda de los entramados políticos amorosos de corrupción y pasión. Es el destripador de jugosos chismes convertidos en grandes historias de pertinencia periodística y entretenimiento inagotable. ¿Y qué creen? Sí. O sea, yo me divertí mucho leyendo el libro. Alberto de Tavira es muy simpático. La neta, te la pasas muy bien, ves las historias, ves el contexto, que si se puso tal ropa, que si tal marca y demás. Y creo que sí nos muestra, a través de Luis Miguel, nos termina también de nueva cuenta desnudando toda esta relación que había con la gente que estaba en el poder y de cómo nos han visto la cara a lo largo de toda la vida y nosotros nos la comíamos completita, ¿no? Puedo decir algo y ustedes me van a disculpar, pero nos la seguimos comiendo, señores. Sí, ya sé, pero ahora sí que, a ver, ¿qué opinas, Maggie? Es más, si quieres ahorita, ando bien, si quieres ahorita nos vamos contigo a preguntas y respuestas. Órale, va. Nos vamos Sí, ahorita sí, con Maggie a sí. preguntas y respuestas para platicar de todo esto. Pero ¿qué opinas del libro? Ahora sí que tú no sabías nada, lo escuchaste ahorita, ¿cuál es tu impresión? Miren, lo que les voy a decir es, para cualquier fan de Luis Miguel o de cualquier otro artista, cuando nosotros escuchamos estas historias o vemos estos libros como Poncho que lo leyó, debemos estar abiertos, porque debo decir que la mayoría de estas historias ya se conocían como simples rumores y el valor que tiene es que Tavira lo hace con un fundamento y nos dice no era un rumor. Y hay que aceptarlo y hay que procesar que los artistas también son personas, los famosos también son personas, tienen sus claroscuros, se equivocan, por eso no debemos de fanatizarnos, lo dice el afán de Luis Miguel. Gracias, No, Poncho. creo que no habla mal de Luis Miguel, creo que nos da una imagen buena, nos habla de cómo funciona esto. No hay forma Sí. de estar en el lugar que está Luis Miguel y no tener que coexistir con todo esto, de saber manejarlo. Y eso pues, también nos habla de un lado vulnerable, de cómo salió adelante Sí. de todo esto. Creo que sí, es un muy buen libro de nueva cuenta. Nos vamos ahorita con Maggie a preguntas y respuestas. Por debajo de la mesa, el Sol y su relación con el poder político, que tiene fotos exclusivas, que tiene entrevistas muy buenas, buen chismecito. Y bueno, gracias a todo el mundo por haber estado. Gracias, Maggie. Nos vamos ahorita al canal de la licenciada Sí. Maggie a comentar lo que ya hablamos de la corte en California y todo lo que tiene que ver con el libro, a echar el cotorreo como debe de ser, ¿va? Lo único que puedo decir antes de irnos es gracias, Luismi, porque nunca se te ha señalado de cosas turbias. Gracias, Rojo, Ceci, Lucila, Lu, Claudia, Angelo, Michi, que te saqué, Friquilicious, toda la gente. Gracias por estar aquí. Vámonos con Maggie porque allá sí vamos a cotorrear. Y Sí. preguntas y respuestas, ¿va? Nos vemos. Bye. Bye.